Bien, vamos a hacer un ejercicio de dinámica que involucra cuerdas, cargas y poleas. Y dice así el texto del ejercicio: suponiendo que las masas M1 y M2 del sistema mostrado en la figura son conocidas, hallar las aceleraciones A1 y A2 de cada una de las masas. Y dice que el sistema consiste en una polea fija 1 y otra polea móvil 2. Y las masas de las poleas y los rozamientos de los ejes se desprecian. Bien, cuando tenemos problemas en los cuales se involucran cuerdas y poleas, hay que tener mucho cuidado en las consideraciones que se hacen. Las más importantes son estas. Por ejemplo, para las cuerdas, que las cuerdas sean inextensibles y que no tengan masa. Esas consideraciones pues tienen su razón de ser, porque si fueran extensibles, fueran elásticas las cuerdas, pues obviamente los dos objetos no iban a moverse con la misma aceleración. Las aceleraciones que ibas a tener de cada lado de una de las poleas pues iban a ser distintas. También, ¿por qué sin masa? Porque obviamente si tuvieran masa, aquí habría una cantidad de masa que habría que agregarle a la masa del objeto, y del otro lado también teníamos masa que tendrías que agregarla a la masa del objeto, y por lo tanto eso influiría en el análisis del movimiento. Además, eso obviamente dependería la cantidad de masa de la altura de cada una de las masas. Eso haría también que las tensiones fueran distintas y por lo tanto también las aceleraciones serían distintas. Además tenemos un sistema en el cual la masa es variable y eso lo hace ya muy complicado. También tenemos el caso de las poleas. Las poleas se suelen considerar sin masa y sin fricción en el eje. ¿Por qué es eso? Bueno, para empezar, si las poleas tuvieran masa, entonces ya estaríamos entrando en el régimen de la dinámica rotacional. Entonces tendríamos que considerar el momento de inercia de las masas, calcular, pues, tendríamos que considerar torques. También, obviamente, al tener masa, es importante el tamaño de las poleas. Todo eso complica nuestro problema, ¿no? Y bueno, y lo último es que los ejes no tengan fricción, porque necesariamente tendríamos que agregar esas fricciones como torque en los análisis, cosa que es muy complicado, ¿no? Porque tampoco los ejes tendrían que ser puntuales, sino ya tendrían que tener un tamaño y hay que considerar esa fricción. Y hay que considerar eso para los torques. Bien, entonces con estas consideraciones los problemas se simplifican mucho. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues esta polea es fija. Para lo único que sirve es para cambiar la dirección de movimiento de las cuerdas. De un lado sube y del otro lado baja. Esta otra polea está en movimiento, entonces es importante que consideremos esta parte de aquí como un solo objeto en el sistema. Además, como la polea no tiene masa, entonces no tendríamos que agregarla a la masa de las cargas. Es una polea muy ligera. Bien, ahora ya que tenemos esto, tenemos que hacer el análisis de fuerzas en cada uno de los lados del sistema. Para empezar, ¿qué fuerzas actúan sobre este objeto? Pues tenemos que ver con quién está interactuando. Está interactuando pues con la Tierra. El objeto es jalado por la Tierra. Entonces actúa la fuerza de gravedad sobre este objeto que va hacia acá. Entonces vamos a ponerle FG1, la fuerza de gravedad 1. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, está directamente amarrado a la cuerda. Entonces actúa la tensión de la cuerda, y como dijimos que la cuerda es inextensible y no tiene masa, entonces con eso aseguraríamos que la tensión a lo largo de toda la cuerda es la misma. Esa tensión jala hacia arriba. T. Ahora, del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Voy a dibujar las fuerzas al lado de esto para no encimarlas. Supongamos que todo esto lo podemos concentrar en un solo punto. ¿Qué fuerza actúan sobre esto? Pues está sobre la Tierra, entonces es jalado hacia abajo por la gravedad. Entonces estaría actuando la fuerza de gravedad que atrae a esta masa M2, FG2. Diferente a esto porque las masas son diferentes. Y hacia arriba, ¿qué tenemos? Tenemos dos cuerdas, dos porciones de la cuerda, y cada una de ellas está jalando hacia arriba. Entonces, básicamente lo que tenemos es la tensión por los dos lados de la polea, entonces hay dos veces la tensión. Lo podemos escribir como dos vectores hacia arriba o como uno solo con el doble de longitud. Eso ya es cuestión de gustos. Entonces la tensión va hacia arriba, dos veces. Ahora, ya que tenemos las fuerzas identificadas y dibujados los sistemas de fuerzas, entonces podemos escribir las ecuaciones de movimiento para cada uno de los objetos.
Para el objeto M1, vamos a considerar que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, la segunda ley de Newton escrita para este objeto sería, la suma de fuerzas sería T que va hacia arriba y la fuerza de gravedad que va hacia abajo. Esa fuerza de gravedad también ya la podríamos escribir directamente como M1 por G, igual a M1 por A1. Ahora, sobre el segundo objeto escribimos la ecuación de movimiento basados en la segunda ley de Newton. Para M2 tendríamos dos veces la tensión hacia arriba y hacia abajo la fuerza de gravedad. El ojal hacia abajo, de una vez escribimos M2 por G, y esto tendría que ser igual a M2 por la aceleración 2. Ahora, aquí la cuestión es que este objeto 2 no está atado a la cuerda como este sí está atado a la cuerda, entonces se va a poder mover todo esto con la misma aceleración. En cambio aquí no está atado, entonces ahí está la polea 2 que también involucrada en el movimiento, ¿sí? Eso hace que las aceleraciones que tengamos de los dos lados no sean iguales. Y eso nos trae un pequeño problemita al problema, ya que aquí tenemos 1, 2, 3 incógnitas y solamente dos ecuaciones. Entonces necesitamos una tercera ecuación. ¿De dónde podremos sacar esa tercera ecuación? Cuando tenemos problemas con cuerdas, algo que puede ser útil es considerar que en algún momento determinado, esta cuerda, que es la misma, va a tener una porción aquí, otra pequeña porción de cuerda aquí, otra porción de cuerda acá, y dos porciones de cuerda están semi enredadas en las poleas. Entonces, por ejemplo, podemos considerar que la longitud de toda la cuerda sería igual, vamos a llamarle a esto la longitud Y1. A esta parte de acá, la cantidad de cuerda que hay de aquí a acá, vamos a llamarle Y2. Igual que lo tenemos aquí. Nada más hasta donde empieza a enredarse la polea. Esta otra parte que está semi enredada, podríamos llamar incluso L1. Aquí a esta parte le podemos llamar L2. Y a esta, si quieren, le llamamos L3. Pero resulta que la cantidad de cuerda que está siempre semi enredada en cada una de las poleas, pues es la misma. Nunca cambia esta parte de aquí, ¿sí? Pero lo que sí puede cambiar es la longitud de esto y la cantidad de cuerda que tenemos de este otro lado. O sea, Y1 y Y2 son variables. Entonces, ya podemos escribir la ecuación que me escribe la longitud total de la cuerda, ¿sí? Que sería Y1 más la parte que está aquí enredada, L1, más esto, que sería Y2, más la parte que está enredada, que sería L2, más esta otra pequeña porción que le llamamos Y2 también, más L3. Estas tres son constantes. Ahora, esto lo podemos considerar en dos instantes de tiempo distintos, ¿sí? Digamos, cuando está aquí y cuando supongamos que esta baja y esta sube. Entonces las longitudes cambian. La ecuación para la longitud en el otro instante sería, vamos a llamarle Y1' más L1 más Y2' más L2 más Y2' más L3. Ahora, todo se reduce a restar ambas ecuaciones. Como esta es después, a esta le vamos a restar esta. Entonces, esta le ponemos signo negativo a todo. Entonces, básicamente lo que tendríamos de este lado de la ecuación sería 0. Y de este otro lado tendríamos Y1 menos Y1, prima. Y luego tendríamos, vamos a sumar de una vez, más 2 veces Y2' menos Y2. Y bueno, L1 con L1 se te va, L2 con L2, L3 con L3 se te va, también esta L con esta L, obviamente por eso queda el 0. Bien, entonces nos quedan estas ecuaciones. Y si nosotros dividimos entre el tiempo que transcurrió entre los dos instantes en que medimos L1 y L2, así esto lo dividimos entre delta t y esto lo dividimos entre delta t, pues básicamente lo que tendríamos sería las velocidades en ambos lados de la cuerda. A este le podemos llamar V1 más 2 veces V2. Y esto tendría que ser igual a 0. Ahora, con movimientos acelerados, pues podríamos repetir el análisis y decir que tenemos una velocidad en un instante y otra velocidad en otro instante. Y repetir, ¿no? 0 igual a V1' más 2V2',
y restar nuevamente las ecuaciones para tener 0 igual a B1' menos B1 más 2 veces B2' menos B2. Y nuevamente, si dividimos entre el intervalo de tiempo, pues básicamente, ahora sí es diferencia de velocidades en dos instantes distintos, te va a dar la aceleración. Entonces tendríamos la ecuación que estamos buscando, ¿sí? Que nos dice que la aceleración 1 más 2 veces la aceleración 2 es igual a 0. Esta ecuación es la que relaciona a las dos aceleraciones y es precisamente la que deberíamos de considerar junto con esta otra. Otra forma de hacer esto es, si nosotros tenemos conocimiento de cálculo diferencial, pues simplemente, si sabemos que la velocidad es la derivada de las posiciones, pues hay que derivar las ecuaciones para tener directamente esto, e igual, como la aceleración es la derivada de la velocidad, es derivar esta ecuación para tener directamente esto. Pero para cuando no sepamos cálculo diferencial, pues podemos hacer todo este procedimiento. No es obligatorio saber cálculo diferencial para poder obtener esta relación. Reescribimos nuestra tercera ecuación aquí. Este análisis se puede hacer siempre que tengamos sistemas con poleas móviles para encontrar relación entre aceleraciones. Entonces, de la tercera ecuación podemos escribir rápidamente que la aceleración A2 sería igual a menos A1 entre 2. Y esto lo podemos escribir en la segunda ecuación, esta que está aquí. Bueno, si reescribimos las dos ecuaciones, tendríamos T menos M1G igual a M1 por A1. La segunda que quedaría 2T menos M2G igual a menos M2 por A1 sobre 2. Entonces hay que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sea la tensión y la aceleración A1. Como queremos encontrar la aceleración o nos interesa la tensión, entonces pues simplemente la podemos eliminar si esta ecuación, la primera, la multiplicamos por menos 2 y sumamos. Así tendríamos, esto sería con esto sería más 2, 2m1 menos m2, factorizamos directamente ya la g, igual a menos 2m1 más m2 entre 2, y todo esto multiplicando a a1. Entonces ya podemos encontrar lo que vale a1. a1 es igual a m2 menos 2m1, todo dividido entre 2m1 más m2 sobre 2 por g. Aquí hemos cambiado la posición de las masas. Y esto sería la aceleración A1. Y bueno, pues ya de aquí la aceleración A2 es nada más con el signo negativo y dividida entre 2. Es utilizar esta otra expresión. Y bueno, aquí lo que debemos de considerar ahora es nada más la interpretación del resultado. Si se fijan, tenemos M2 y 2M1. Entonces, aquí podemos ver claramente que esto puede ser 0 en el caso que esta M2, ¿sí?, sea el doble de M1. Entonces, cuando esta tiene el doble de masa que esta, entonces el sistema está en equilibrio. O sea, no tienen que ser iguales las dos masas, sino esta puede ser el doble que esta. Cuando esta supera el doble de esa masa, entonces va a empezar a bajar. Esto va a bajar y esta otra va a empezar a subir. Es lo que está diciendo esta ecuación. Y cuando M2 sea menor que 2 veces M1, entonces esto va a empezar a subir y va a ganar M1, ¿no? Entonces el límite estaría aquí precisamente, en que M2 sea ya sea mayor, menor o igual a el doble de M1. Y bueno, y una aceleración va a ser el doble que la otra. A1 sería el doble de A2. Acelera 2 veces más rápido que la masa 1. Y con esto ya tendríamos la interpretación del sistema en base a los resultados que nosotros encontramos. Lo cual, como ya vimos, nos ayuda a poder hacer predicciones sin necesidad de tener valores específicos. O sea, podemos hacer un análisis general. Y con esto podemos dar por terminado este ejercicio.